Para ponernos en contexto de esta temática de espionaje y cibervigilancia, vamos a ver para qué se suele utilizar este tipo de cibervigilancia y este espionaje informático. Pues se suele utilizar con los siguientes fines. Con fines industriales, por ejemplo, espionaje de compañías competidoras, hay compañías, hay competencia, que les interesa saber qué está haciendo la compañía, en este caso rival, ¿no? Qué clientes tiene, cuánto puede facturar, qué dinero gana, etcétera, qué estrategia va a seguir, etcétera. También existe una motivación de conocimiento científico, también existe espionaje para posición estratégica de mercado y también para información de empleados o candidatos. Esto es un punto también bastante sensible porque si no controlamos la información que hay de nosotros pública en buscadores web, por ejemplo, puede aparecer alguna imagen o algún documento que no sea de nuestro agrado y a la hora de hacer una entrevista de trabajo, con casi total seguridad, ese empleador nos va a buscar nuestro nombre y apellidos en un buscador. Y si aparece ese contenido que salimos perjudicados, pues seguramente a raíz de eso, a raíz de esa mala imagen que estamos mostrando en Internet, seguramente no nos van a contratar, ¿vale? Solamente por eso. Es importante controlar nuestra privacidad y controlar nuestra información que hay pública en Internet. También se suele espiar con fines personales, para suplantaciones de identidades, obtener información personal de terceros, falsificaciones de redes sociales, de perfiles, etc. Y también se suele utilizar el espionaje como motivación con fines comerciales. Esto es venta de información personal en el mercado negro para ganar dinero, etc. Para introducir este tema de espionaje informático, primero vamos a ver cuál es su definición. Una de sus definiciones es la siguiente: obtención encubierta de datos o información confidencial a través de sistemas informáticos. ¿Y cuáles son las técnicas de espionaje más comunes? Por ejemplo, el adware, que son programas que recopilan información acerca de los hábitos de navegación del usuario. Se suele utilizar con fines publicitarios para determinar la conducta de los internautas. Esto es el típico caso que seguramente nos ha salido a todos, de que nos bombardean con publicidad en nuestro ordenador y que cuando estamos visitando una página de algo que nos interesa y luego cambiamos a otra página totalmente distinta, nos muestra información de lo que nosotros inicialmente habíamos buscado, etcétera, que saben nuestros gustos de navegación y nos bombardean con publicidad. Otro tipo de técnicas de espionaje son los llamados programas de acceso remoto, RAT. Son programas, como el propio nombre dice, que se te instalan en el ordenador y te pueden controlar de forma remota. En este caso, Troyanos es un tipo de RAT, un tipo de programa de acceso remoto, que con fines maliciosos se ocultan en un archivo aparentemente legítimo para engañar al usuario, y una vez que se te instalan en el ordenador, te pueden hacer de forma remota y pueden hacer lo que quieran contigo. Te pueden controlar, borrar la información, hacer captura de pantalla, etcétera. Otro tipo de técnica de espionaje de las más comunes son los virus o gusanos. Son programas que, además de provocar daños en el sistema, se propagan hacia otros equipos haciendo uso de la red, correo electrónico, etc. Tenemos dos tipos, virus y gusanos. Básicamente, la diferencia entre un virus y un gusano es en la manera de propagación que tienen. En el caso del virus, la propagación necesita una cierta interacción humana de una persona,
y en el caso del gusano tiene una especie de inteligencia que es capaz de propagarse automáticamente por la red, sin necesidad de que una persona interactúe. Spyware, como su propio nombre indica, es un software especializado de espionaje y que basa su funcionamiento en registrar todo lo que realiza un PC. En este caso, un ejemplo de spyware puede ser un keylogger. Es un programa que se te instala en el ordenador y registra todas las pulsaciones de teclado que estás haciendo en el momento. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede captar con las pulsaciones del teclado? Pues por ejemplo, cuando accedes a tu banco, te pueden robar las credenciales, a tus redes sociales, etc. Una definición de criptografía puede ser la siguiente: hace referencia a las técnicas de alteración de mensajes para evitar la obtención de información por parte de personas no autorizadas. Vamos a ver la evolución del espionaje. Los hemos dividido en tres partes: la evolución del espionaje en la antigüedad, el espionaje en tiempos de guerra y el espionaje en la época moderna, en la época actual. En la antigüedad el espionaje data desde el rey Sargón I de Akkad, que es en la época de Mesopotamia, que el objetivo en ese tiempo era ocultar información al pueblo, ¿no? Era espiar qué ocurría por el reino y que los planes que tenía ese rey, que el pueblo no supiera. Los antiguos griegos y espartanos, cuando querían transmitir un mensaje a sus tropas, lo enviaban a través de este sistema, del C-Tail, en el que hay una cinta de material en la que se inscribe unas letras. Por lo tanto, si el enemigo intercepta ese mensaje, esa cinta de material, y la extiende de forma rectilínea, no puede entender, no sabe qué mensaje se está transmitiendo. Para ello, tienes que saber, para descifrar ese mensaje, tienes que saber que esa cinta de material la tienes que enrollar en un cilindro de un determinado diámetro para poder así leerlo correctamente y descifrar ese mensaje que se están enviando entre distintas partes de una tropa. Otro mecanismo para cifrar la información es el llamado cifrado César. En este caso es un cifrado César 13, que es un algoritmo de desplazamiento en el cual, si queremos enviar un mensaje y lo queremos cifrar por este algoritmo cifrado César, vamos a aplicar un desplazamiento de cada letra de 13 posiciones más adelante en el abecedario. Por lo tanto, si tenemos la letra H, si queremos transmitir la palabra hello, elegimos la primera letra, la H, y contamos 13 posiciones hacia adelante. Por lo tanto, la letra que le corresponde a la H 13 posiciones más adelante es la U. Hacemos lo mismo con la E. La letra que le corresponde la 13ª posición más adelante es la R. La L es la Y y la O es la B. Por lo tanto, la palabra hello aplicada a un algoritmo de cifrado César, vamos a obtener un mensaje totalmente distinto, que aparece que es URIP. Por lo tanto, tenemos el texto original y el texto cifrado por cifrado César 13, resultante que en el caso de que alguien intercepte este mensaje, no va a saber cuál es el mensaje original que se quiere enviar. Aquí tenemos una práctica de un texto que está cifrado por el cifrado César 13, y la práctica de este ejercicio es, sabiendo que se aplica ese algoritmo de cifrado, tenéis que descifrarlo, es decir, hacer el ejercicio contrario, elegir una letra y aplicar 13 posiciones hacia detrás en el abecedario. Hemos visto la evolución del espionaje en la antigüedad y ahora vamos a ver la evolución del espionaje en tiempos de guerra. En tiempos de guerra hemos seleccionado 3 anécdotas que se daban, como por ejemplo que durante una guerra disfrazaban a consejeros y guerreros de mercaderes y usaban exploradores cuya misión es informar sobre lo que estaba haciendo el enemigo, es decir, infiltraban a una persona en las filas enemigas para obtener información. Otra anécdota: en tiempos de guerra, en la Revolución Francesa, se utilizó a un enano de 60 centímetros de altura como espía, al que disfrazaban como bebé y lo infiltraban
en las filas enemigas para espiar con una falsa mamá en un carrito. Y por último, durante la Guerra Civil Americana, ambos bandos hicieron uso de las redes telegráficas, como el código Morse, para transmitir su mensaje de tal manera que si lo interceptaban no podían descifrar, no podían saber lo que esas tropas estaban o las intenciones y esa estrategia que querían transmitir entre un bando y otro. Y por último, el espionaje en la era actual, en la era tecnológica, se utilizan satélites para hacer esa cibervigilancia y ese espionaje. Y tenemos un ejemplo que un proyecto que se llama Echelon es considerada la mayor red de espionaje de la historia con 120 satélites en su poder. Estos 120 satélites, este proyecto, analiza automáticamente la información y la clasifica para una alianza de inteligencia militar formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Para poner un ejemplo de qué tipo de información rastreaba y monitorizaba estos satélites, pueden ser comunicaciones de gobierno, empresas, ciudadanos, mensajes de radio, satélite, llamada a teléfono, etc. Entre los países que utilizan el espionaje nos encontramos con China, y según un informe de la ONU sobre la libertad de expresión, revela que China es uno de los países que más espía a sus ciudadanos a través de Internet, junto con Siria, Irán y Vietnam. Se comenta incluso que autoridades de China utilizan ataques de phishing, que son ataques de suplantación de portales, para que los ciudadanos introduzcan sus credenciales y de esa manera controlarlos, aunque esto no está probado. Y también, como anécdota, mencionar que si en China quieres crearte un blog o una página web, necesitas rellenar un formulario con datos personales para de esa manera controlar tu opinión y controlar lo que tú vas a publicar en ese país. Otros de los países que utilizan el espionaje es Estados Unidos. Estados Unidos, un caso de espionaje bastante conocido fue el gusano informático Stuxnet, que fue un malware desarrollado presuntamente por Estados Unidos e Israel para infectar y espiar el plan nuclear de Irán. Infectaban infraestructuras críticas para controlar plantas nucleares. Y tenemos la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, que si bien se encarga de todo lo relacionado con la seguridad de la información de los estadounidenses, hemos visto que en ocasiones se ha puesto en entredicho la legalidad de sus prácticas, según varios textos legislativos de carácter del nivel nacional e internacional. Los proyectos que se han filtrado de la NSA fueron gracias a plataformas de Wikileaks y también a Edward Snowden, varios de los proyectos que se han publicado son los que veis ahí, que se llama Treasure Map, Mystic, Prism, XKeyscore y Bullrun. Entre uno de esos proyectos, el Prism, dice básicamente que existían puertas traseras en las principales empresas estadounidenses, como Google, Facebook, Microsoft, etcétera, por las cuales la NSA podía espiar a esos usuarios a través de estas empresas. Y luego, aparte de todos estos proyectos que se han filtrado gracias a Wikileaks y Edward Snowden, también se han visto la NSA involucrada en otras prácticas de ciberespionaje, como análisis de metadatos, recopilación de SMS, etc. A continuación vamos a ver métodos de obtención de información, como por ejemplo buscadores web, herramientas de búsqueda de personas, consulta de dominios, metadatos y repositorios. ¿Qué es un motor de búsqueda? Es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web. Y estos motores de búsqueda, estos buscadores, ¿cómo indexan esa información? ¿Cómo logran captar e identificar una información de una aplicación web que se subió a la red en determinado país? Por ejemplo, si nosotros ahora mismo creamos una página web, una aplicación web, y las publicamos, las subimos a Internet, ¿cómo un buscador nos va a encontrar y nos va a indexar ese contenido? Bueno, pues estos motores de búsqueda utilizan las llamadas arañas web o crawlers o bots, que también se llaman,
para hacer un barrido de toda la red y analizar toda esa información de todas esas páginas web que están públicas. Hablando de buscadores web, tenemos una lista de los más famosos, que son Google, Bing, Yahoo, Baidu, que es el buscador de China, y Ask, por ejemplo. Y aquí vamos a ver el archivo robots.txt, que es un archivo que se aloja en la raíz del servidor, en la raíz de esa aplicación web. Este archivo robots.txt muestra información, muestra rutas de directorios de nuestra propia aplicación web que no queremos que esos motores de búsqueda indexen esa información que hay dentro. En este caso, vemos aquí un ejemplo de este archivo robots.txt y vemos diferentes líneas que aparecen disallow, que son rutas de esa aplicación web que no quieren que esos buscadores, cuando accedan, y esos spiders y esos crawlers, cuando accedan a esta aplicación web y llegue a esta ruta, le diga stop. A partir de aquí no analices esa información que tengo y no lo indexe, porque posiblemente haya información sensible que no quiere que se muestre en esos buscadores, en esos resultados. Este archivo robots.txt es un arma a doble filo porque, si bien es utilizado con fines de que no se indexe esa información que no queremos, también es posible que se utilice para posibles atacantes para identificar rutas de nuestra aplicación web que pueden contener información sensible. Por lo tanto, va a ser el primer objetivo de un atacante a la hora de atacar nuestra página web. Aquí tenemos ejemplos de cómo se configuraría, cómo se escribiría este archivo robots.txt. Sería useragent asterisco, esto sería para todos los buscadores, disallow barra. Con este texto le diríamos a cualquier buscador que nos intercepte que no indexe ningún contenido de nuestra aplicación web. En el siguiente ejemplo, useragent asterisco, para todos los buscadores, deshabilítame estas rutas y permítame, por ejemplo, acceder a este archivo, a esta ruta. Y por último, para especificar un poco más qué buscadores van a poder indexar esa información y cuáles no, podemos especificar useragent Googlebot, que sería el nombre de esa araña web en concreto de ese buscador. Permíteme indexar todo el contenido de la aplicación web y para todos los demás deshabilítame las siguientes rutas del directorio. Y ahora vamos a analizar y vamos a ver más en profundidad el buscador web Google, que es el más conocido y el más visitado hoy en día. Para facilitar la tarea de búsqueda, para filtrar un contenido y para buscar y optimizar esa búsqueda, encontrar lo que nosotros queremos más rápidamente y más óptima, existen unos operadores, que aquí tenemos una lista, que son los más usados por Google, que son el operador entrecomillado, el operador menos, el operador cite, file type, in-URL, in-title y link. Son unos operadores que ahora vamos a ver en la práctica y que el operador entrecomillado se utiliza para especificar, para hacer una búsqueda literal de una frase, para que esos términos de esa frase no te los cambie de orden en el resultado de la búsqueda, para buscar literal. El operador menos se utiliza para eliminar palabras de una búsqueda. Si, por ejemplo, sabemos que la palabra jaguar es un animal y es una marca de coche, si queremos buscar solamente la marca de coche, podemos escribir jaguar, espacio, menos animal. Por lo tanto, eliminaríamos la palabra animal de los resultados de la búsqueda y nos quedaríamos solamente con la información del coche, que es lo que realmente queremos. Otro operador que se llama cite, si especificamos el operador cite dos puntos y una web y una URL, le estamos diciendo que los términos de búsqueda que vamos a aplicar solamente lo va a buscar en esa web en concreto, en esa URL que hemos especificado en ese operador cite. No va a buscar esas palabras en todo Internet, sino va a focalizarse en esa web en concreto. El operador file type sirve
para especificar un tipo de extensión de archivo. Es decir, si queremos buscar documentos PDF en la web, pues utilizamos el operador FileType PDF y nos va a mostrar unos resultados y no nos va a mostrar enlaces a páginas web, sino nos va a mostrar enlaces hacia documentos PDF. Esto también se puede utilizar para buscar archivos Excel, PowerPoint, de Microsoft Word, etc. El operador InURL se utiliza para buscar un término en la URL de una web. Por ejemplo, si utilizamos el operador InURL gestión, nos va a devolver unos resultados en lo que en la URL aparece la palabra gestión. Y el operador InTitle se utiliza para buscar un término en el título de esa página web. Si ponemos el operador InTitle y por ejemplo la palabra ayuda, nos va a devolver unos enlaces a páginas web con el título que aparece la palabra ayuda. El operador link sirve para buscar páginas donde aparezca el término dado y que incluye links en ella, y el operador related, que se utiliza para mostrar páginas web relacionadas. Existen otros comandos, otros operadores que son de interés, como el operador ex, el operador más, el or, el caché, etc. Hay muchísimos operadores que Google suele utilizar. Si estáis interesados en este tipo de operadores, podéis buscar en internet, que hay muchísima información sobre todo esto, y es un tema bastante interesante. Y vamos a hacer una práctica y vamos a hacer una búsqueda en Google utilizando estos operadores para filtrar la información, en la que tenéis que hacer una búsqueda de documentos PDF en la página de INCIBE que hablen de firmas digitales, pero no de certificados digitales. Como hemos visto anteriormente, Google ofrece unos operadores para filtrar y optimizar los resultados de una búsqueda, y obtenemos a continuación que son llamados los Google Docs, que son combinaciones de operadores de búsqueda que se utilizan para extraer información valiosa y concreta desde Google. Es decir, que se pueden utilizar tanto de forma manual, creándolo vosotros mismos, concatenando varios operadores de búsqueda, o a través de Docs, que son comandos, operadores de búsqueda que ya están publicados en la web. Existen otros buscadores web, como en este caso el buscador Bing, que es propiedad de Microsoft y que es de los más utilizados en el mundo también. Al igual que Google y Bing son similares, pero hay ciertas diferencias en los operadores de búsqueda para filtrar esa información. Muchos de los operadores son idénticos, lo comparten Google y Bing, pero existen unas ciertas diferencias, como por ejemplo el operador IP, el operador InStreamSet, etc. A la hora de hacer otra práctica con buscadores web, os recomiendo que hagáis una búsqueda, en este caso en Bing, y utilicéis esos operadores de filtrado y de optimización de resultados de búsqueda, por ejemplo, para buscar archivos Excel en la página de INCIBE. Ahora cambiamos de tercio y si hemos visto varios tipos de buscadores web, ahora nos vamos a centrar en buscadores de dispositivos. Un buscador de dispositivos es el llamado SODAM. No es un buscador que te devuelve páginas web, sino que es un buscador que te va a detectar servidores, cámaras web, impresoras, routers y todo aquello que se conecta a Internet. Es decir, que va a encontrar dispositivos conectados a Internet con configuraciones de seguridad vulnerables o de fábrica. Este servicio, este buscador de dispositivos SODAM, te va a limitar el número de búsquedas, y para obtener un número ilimitado de búsquedas existe una versión de pago para ello. Este buscador SODAM también posee unos operadores en su versión gratuita, que son para filtrarlo por país, por ciudad, por puerto, por red y por nombre de host. Por lo que vamos a hacer ahora una práctica para buscar en este buscador de dispositivos SODAM, en la que vamos a buscar cámaras IPs en el buscador de SODAM que tengan vulnerabilidades de seguridad. En este caso vamos a ver la diferencia
entre los resultados de búsqueda que nos devuelve un buscador web y los resultados que nos va a devolver en este caso un buscador de dispositivos como Sodan. Si bien vemos que un buscador web nos va a devolver enlaces a páginas web, este buscador Sodan nos va a devolver dispositivos que están conectados a Internet. En este caso de la práctica nos va a devolver cámaras IP que estén conectados a Internet. Otro método de obtención de información son las llamadas herramientas de búsqueda de personas. Son herramientas que te permiten encontrar a cualquier contacto en las diferentes redes sociales de manera rápida y sencilla. Aún así también te muestran otro tipo de información como pueden ser documentos que estén indexados en buscadores que aparezcan vuestro nombre, vuestro DNI, etc. Una herramienta de búsqueda de personas es la llamada PickYou, pickyou.com. Otra herramienta de búsqueda de personas que es un servicio gratuito, no necesita registro, es la llamada People. Y también existe una herramienta de búsqueda de personas que son las páginas blancas, que la hemos tenido siempre toda la vida ahí, pero no nos olvidemos que es una gran base de datos que contiene información de nombres, con dirección y teléfonos de personas. Y para hacer una práctica de estas herramientas de búsqueda de personas, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, hacer una búsqueda de vuestro nombre y apellido en una de las herramientas de búsqueda de personas que hemos visto, y luego buscaros a vosotros mismos también en un buscador como Google, a ver qué información de vosotros aparece y qué información os sorprende que aparezca pública de vosotros. Como método de obtención de información, vamos a ver qué es una consulta de dominio. Una consulta de dominio es un proceso en el que se pregunta al servidor de nombre de dominio, DNS, para obtener información relacionada con un dominio o un host. En este caso, se utiliza una consulta de dominio para saber la dirección IP asociada a un dominio y, a través del dominio, saber esa dirección IP. Un ejemplo de esto sería, el funcionamiento sería lo equivalente como el traductor de Google, donde tú en una parte colocas la dirección de un dominio y le das a traducir y te devuelve, te lo traduce ese dominio a una dirección IP y viceversa. Normalmente, este tipo de técnica de obtención de información, consulta de dominio, se suele utilizar para diagnosticar problemas de configuración que pudiera haber surgido en este servidor DNS. DNS es un protocolo que es un conjunto de reglas que gobierna la traducción entre direcciones IP y nombres. Es decir, a través de un dominio quiero saber qué dirección IP tiene asociada a ese dominio y viceversa. A través de una IP podemos saber qué dominio está asociado a esa dirección IP. Tenemos también el protocolo IP, Internet Protocol, que es uno de los protocolos fundamentales para el funcionamiento de Internet e identifica con una dirección a cada elemento de la red. Este protocolo DNS surgió a raíz de que el direccionamiento IP, IP versión 4 de 32 bits que vemos aquí, y en especial IP versión 6 de 128 bits que vemos aquí, a nosotros como humanos nos resulta difícil de recordar. Por lo tanto, nos resulta mucho más cómodo recordar nombres, recordar direcciones de dominio que recordar una dirección IP. Por eso se hace una traducción de IP a dominio para que a los humanos les resulte más fácil recordar páginas web que utilizando una dirección IP para conectarse a ella. Aquí vemos un gráfico de cómo sería el funcionamiento de un DNS. Por ejemplo, estamos aquí en un ordenador, ¿vale? Puede ser nuestro ordenador, y queremos hacer una consulta DNS al servidor DNS que aparece aquí. Queremos saber qué IP asociada tiene la web de INCIBE. Hacemos una pregunta, hacemos una consulta. ¿Qué dirección IP? Es la dirección de INCIBE.es, y el servidor DNS nos contesta con esa dirección IP asociada. Existe un comando en Linux para hacer esa consulta de dominio que se llama host, y en la práctica de hoy vamos a realizar una consulta de dominio mediante el comando nslookup. nslookup es un comando de administración de red incluido en sistemas operativos Unix y Windows. Cuando ejecutas este comando, nslookup, espacio y un dominio, para saber cuál es su dirección IP asociada, vemos que el resultado que nos muestra
en esta consola de comandos es el dominio y justamente debajo aparece la dirección IP versión 4 asociada a ese dominio en concreto. Para ver este tipo de consulta de dominios, que lo hemos comprobado de forma manual con un comando, también decir que existen herramientas automáticas como Roptex y como Network Tools, por ejemplo, que te hace un análisis más profundo, más exhaustivo sobre la información que te devuelve un dominio asociado y a través de una IP también te devuelve información relevante de un dominio o de un host. Como hemos visto anteriormente en la práctica manual que hemos introducido un comando para saber la dirección IP asociada a un dominio, ahora vamos a hacer el ejercicio contrario y es esa IP resultante, vamos a introducirlo en una herramienta automática Roptex y analizar esa información resultante que te muestra esta herramienta. A ver qué información interesante podéis ver ahí. Otro método de obtención de información son los llamados metadatos. Los metadatos es información oculta que existe en documentos, como puede ser un documento PDF, de Word, en una imagen, etcétera, que aparentemente no sabemos que esa información está ahí detrás en ese documento, pero que pueden contener información como por ejemplo usuario creador de ese archivo, fecha de creación, fecha de modificación, software utilizado. Por ejemplo, una imagen puede contener las coordenadas GPS cuando se hace esa foto, marca de la cámara, el tiempo que estuvo el objetivo abierto, etcétera, etcétera. Muchísima información que puede estar oculta detrás de un documento. Como herramientas para ver todo este tipo de información metadatos, tenemos Exif Tool para sistemas Linux y Windows, Focafree para sistemas Windows y en las mismas propiedades del fichero. En este caso vamos a hacer una práctica para analizar y ver los metadatos que hay detrás de un fichero simple, como puede ser un fichero .txt, en el que vamos a crear un fichero de texto, ya puede ser de Microsoft Word, etc. Y una vez creado, vamos a ver las propiedades de ese fichero, entrar en la pestaña Detalles y ver y analizar qué tipo de información puede estar ahí de manera oculta y que nosotros no sabemos que puede estar ahí. Por lo tanto, una vez visto este tipo de información que puede no interesarnos, que esté detrás de esos documentos, existe una opción, un link que aparece en las propiedades del fichero, que es Remove Properties and Personal Information. Si clicas en este link, te borrará esa información oculta asociada a esos metadatos de estos documentos. Como ejemplo de metadato, de información que puede estar detrás de una imagen, por ejemplo, sabemos que puede haber información de coordenadas GPS del momento que esa persona haya hecho una foto. Para que esa información GPS se quede incrustada como metadato en esa imagen, tienes que tener activo el GPS en la cámara, ¿vale? Para que se incruste esa información. Si no tienes posicionamiento GPS activado, no se te va a incrustar como metadato en una imagen. Por lo tanto, existe una página web que es un experimento de este tipo de metadatos, de coordenadas GPS asociadas, que se llama I Know Where Your Cat Lives, que han recopilado miles de fotos de gatos y han analizado esas fotos y han extraído esa información metadato, esa coordenada GPS, y las han pintado en un mapa, como veis ahí. De esta recopilación de fotos de gatos que está tan de moda en Internet, se han extraído esa información de GPS, coordenadas GPS, y por ejemplo, veis aquí en el mapa que en Madrid hay 3.150 fotos de gatos que han sido localizadas a través de esa información metadatos y las ha pintado en el mapa. Otro método de obtención de información es la llamada esteganografía. Es la ciencia que trata de ocultar información dentro de mensajes u objetos para que no se perciba su existencia. La finalidad de esta técnica de esteganografía es establecer un canal encubierto de comunicación para enviar mensajes que pasen inadvertidos para el observador. Por ejemplo, vemos aquí un cheque bancario en el que podemos observar una línea donde podemos escribir la cuantía del cheque, etc. Y en la última línea podemos ver que no es una línea en sí, sino que es mensaje con letra muy pequeña
que puede pasar inadvertido por el observador, por una persona intermedia que intercepte este talón, este cheque. Y luego tenemos el esteganálisis, que es lo contrario, que es la ciencia que estudia la detección y eliminación de esa información oculta en canales encubiertos. Para hacer la práctica de esteganografía vamos a utilizar una herramienta que se llama Silent Eye, en el que vamos a descargar una imagen, vamos a codificar un mensaje dentro de esa imagen que va a estar oculto, y como segundo paso de esta práctica vamos a hacer el paso contrario. Vamos a decodificar esa imagen para obtener ese mensaje oculto que queremos transmitir. Para hacer la práctica de esteganografía vamos a seleccionar una foto en formato JPG o BMP. En este caso tenemos esta foto en formato JPG del logo de INCIBE y arrastramos la imagen dentro de este programa Silent Eye. El primer paso, vamos a querer codificar un mensaje oculto dentro de esa imagen. Por lo tanto, le damos a la opción, al botón Encode. En esta parte tenemos que modificar 3 campos. El primer campo es la contraseña, que aparece aquí passphrase, que podéis poner una contraseña, la que queráis. En destino podéis seleccionar una ruta que va a ser donde se va a guardar esa nueva imagen con el texto oculto, en nuestro caso la carpeta imagen que tenemos aquí en el escritorio. Y por último vamos a escribir el mensaje que vamos a ocultar dentro de esa imagen. Por ejemplo, este mensaje. A continuación le damos al botón Encode y se está codificando, está introduciendo ese mensaje oculto dentro de la imagen. Una vez que ya tenemos esa imagen resultante, el siguiente paso, tenemos aquí en esta pestaña, en la primera, la imagen original y la segunda pestaña, la imagen con el texto oculto. El siguiente paso sería descifrar, decodificar ese mensaje para obtener esa información oculta que hay detrás de la imagen. Le damos al botón de codificar, metemos la contraseña que hemos utilizado para codificar el mensaje y por último le damos al botón decode. Y como veis, aquí aparece el mensaje decodificado de esta frase que hemos ocultado dentro de esa imagen en el paso primero, en el paso previo. Para saber cómo funciona este tipo de técnica de esteganografía aplicado a una imagen, vamos a ver la ciencia que hay detrás de esta técnica. Una vez que tenemos la información binaria de ese píxel y tenemos la información binaria de ese mensaje que queremos ocultar dentro de la imagen, vamos a utilizar un algoritmo de sustitución llamado LSB, Least Significant Byte, en el cual vamos a incrustar esa información del mensaje en el código binario de ese píxel y a raíz de ese cambio en información binario, si lo convertimos a formato RGB, vamos a ver que esa información de color RGB ha cambiado con respecto al original. Por lo tanto, la calidad de color, la calidad de imagen de ese píxel se ha visto disminuida, priorizando esa información a nivel de bits de incrustar ese texto que queremos ocultar. En este caso, existen 2 modelos de distribución que básicamente es la forma en la que el mensaje, el dato embebido, se oculta dentro de esa imagen. Tenemos que se puede ocultar la información, el mensaje oculto en línea o se puede ocultar de forma equidistribuida. Y luego también tenemos las cabeceras, podemos configurar las cabeceras para situarlas arriba de la imagen, abajo de la imagen o en la posición de la firma de esa imagen. Que esa cabecera va a tener información de dónde va a estar ese dato embebido, en qué posición va a estar esa información oculta en la imagen. Y como último método de obtención de información vamos a ver los llamados repositorios. Un repositorio es un sitio, es una web centralizado donde se almacena y mantiene información digital.
Normalmente se encuentra en forma de base de datos o archivos informáticos. Los repositorios más conocidos pueden ser Pastebin o Reddit, entre otros. Es posible de que cuando algún ciberdelincuente haya conseguido algún tipo de información confidencial o haya conseguido usuarios y contraseñas de cuentas de correo electrónico, de redes sociales, etc., es posible de que este ciberdelincuente publique ese contenido y lo suba a repositorios de este tipo. En ese caso, sería una buena práctica, cuando sospechéis de que os han robado el usuario y contraseña de una cuenta de correo electrónico, de redes sociales, etcétera, que comprobéis en este tipo de sitios de repositorios si está vuestra información ahí y denunciarla. Estos mecanismos de autenticación que nos pueden ayudar a restablecer nuestra cuenta en caso de que no nos acordamos de la contraseña a través de una pregunta de seguridad, nos puede ser bastante útil, pero también se puede volver en nuestra contra si configuramos unas preguntas de seguridad bastante fáciles que pueden estar visibles en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. La práctica de hoy va a consistir en eso mismo, en ver cómo una persona que no nos conoce de nada, a través de la información que nosotros exponemos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, pueden llegar a extraer esa información y contestar nuestras preguntas de seguridad para suplantarnos una cuenta. En esta práctica vamos a utilizar una cuenta de Apple de una persona ficticia como John Cinebi y vamos a contestar unas preguntas de seguridad que tiene este personaje, John Cinebi, como por ejemplo, ¿cómo se llama tu primer animal de compañía? Y otra pregunta de seguridad que es ¿cómo se llama la calle en que creciste? Para ello vamos a utilizar y vamos a analizar las redes sociales de este personaje, John Cinebi, tanto Facebook como Twitter, y vamos a intentar hacer esta práctica a ver si sois capaces de, a través de esa información que muestra al público, ver si se puede contestar esa pregunta de seguridad con esa información pública o no. En el caso de que queramos contestar la pregunta de seguridad de John Cinebi, la que dice ¿cómo se llama tu primer animal de compañía?, podemos visitar el perfil de Twitter de John Cinebi a ver si en algún tweet aparece el nombre de su mascota. Como vemos en este perfil de John Cinebi, hay un tweet que pone mi gatito Lucas. Por lo tanto, ya podemos saber o podemos intuir cómo se va a llamar ese animal de compañía y posiblemente que sea esa respuesta que nos está pidiendo esa autenticación, esa seguridad de Apple. Para contestar la pregunta de seguridad de cómo se llama la calle en que creciste o cómo se llama la calle en la que vives, podemos hacer uso de los metadatos que pueden estar ocultos en una imagen. Por ejemplo, en el perfil de Twitter de John Cinebi, en la misma foto del gato, aparece un enlace que si clicamos en ese enlace, vamos a obtener la foto de su gato. En este caso sería interesante analizar esa información oculta que hay detrás de esa foto de ese gato y ver si obtiene y tenemos esas coordenadas GPS que nos podría indicar la calle en la que vive. Nos descargamos la imagen original del gato. Vale, guardamos la imagen original del gato. Y ya tenemos en nuestro escritorio esa imagen original del gato de este personaje John Cinebi. Para ver si tiene coordenadas GPS incrustadas en esta imagen, podemos analizar la imagen propiamente dicha mediante varios programas. Podemos utilizar Foca o podemos utilizar un programa que se llama GeoSetter, que te va a situar en un mapa exacto la calle, el punto exacto en la que se hizo esa foto. Por lo tanto, abrimos el programa GeoSetter.
A continuación, con esa imagen del gato ya descargada, que la tenemos en el escritorio de Windows 7, arrastramos, pinchamos y arrastramos esa imagen dentro del programa GeoSetter. Vemos que aquí aparecen coordenadas GPS y si clicamos en esa imagen, aparece el punto exacto en el mapa donde se ha hecho esa foto. En este caso esa foto se hizo en Paseo de la Castellana. Así que podemos tener ya la respuesta a esa pregunta de seguridad en cómo se llama la calle en que creciste o cómo se llama la calle en la que vives, que es Paseo de la Castellana. Con toda esta información ya podemos contestar esas preguntas de seguridad y restablecer la contraseña de esta cuenta Apple de John Cinebi. Como medida de seguridad, la cuenta de Apple de John Cinebi te puede pedir la fecha de nacimiento de este personaje. Para ello, para saber la fecha de nacimiento de John Cinebi, podemos acceder a su perfil de Facebook, en la que va a aparecer esa fecha de nacimiento que podemos utilizar para suplantar esta cuenta de Apple. Un caso de gran repercusión que podemos hacer un símil de la práctica que acabamos de realizar sería el Celebgate. Es el caso de Apple de las fotos que se filtraron de las celebrities y que en un recorte de una noticia decía que el ataque, la filtración de esas fotos de las cuentas de Apple, de estas celebrities, se produjo mediante el empleo de nombre de usuario, contraseñas y preguntas de seguridad de las famosas. Es decir, de la práctica que acabamos de realizar, pusieron unas preguntas de seguridad bastante fáciles y que a raíz de esa información pública que tú muestras en Internet te pueden contestar esas preguntas de seguridad y te pueden restablecer y te pueden robar información de tu cuenta. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web, como su propio nombre indica, es la web profunda, es todo el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda. Es decir, que ese contenido que se ha generado dinámicamente para que no se muestre y no sea accesible por los buscadores como por ejemplo Google, Bing, etc. Aquí me gustaría destacar y pongo en alerta que esta red, esta Deep Web, es utilizada para cometer actos delictivos como mafias, pederastas, mercado negro, etc. Si bien es cierto de que todo el contenido que hay en Deep Web no es ilegal, por eso mismo se recomienda que haya un acceso responsable a la misma. Así que muchísimo cuidado si en algún momento navegáis por esta red porque estáis expuestos a muchísimos peligros dentro de ella. ¿Y qué significa Tor? Como sus siglas indican, Tor significa The Onion Router y es una red que se utiliza para acceder a ese contenido oculto de la Deep Web. Una de las características de esta red Tor es que es una red de comunicaciones distribuida, superpuesta sobre Internet, y su principal característica es el anonimato IP. Es decir, una vez que te conectes a esa red Tor, tu conexión va a ser anónima. Luego veremos que va a ser esa conexión supuestamente anónima porque el FBI, veremos en una noticia, puede descubrir quién está detrás de esa red Tor. Otra de las características de Tor es que mantiene la integridad de la información y que la información viaja siguiendo el principio de la confidencialidad. Vale, esa red es utilizada para navegar de forma anónima y evadir restricciones. Por eso es bastante común que delincuentes utilicen esta red de forma anónima para hacer actos delictivos en esa Deep Web. ¿Y cómo funciona esta red Tor? Por ejemplo, si vemos el gráfico, cuando estamos conectados a Internet desde nuestra casa o de cualquier sitio público, seremos, aquí en el gráfico seríamos Alicia, ¿vale? Nuestra conexión, nuestra dirección IP es pública, no es anónima. Entonces, tenemos aquí un conjunto de nodos, que esto sería la red Tor, por la cual nuestra conexión va a ir saltando de nodo a nodo,
¿vale?, de forma aleatoria y se va cifrando. Por cada nodo que va pasando esa conexión se va aplicando una capa de cifrado, por eso de onion router, como el símil de una cebolla, y por cada salto de nodo se va aplicando una capa de cifrado y el salto que se hace desde el último nodo hasta que ya está conectado a esa red Tor seremos Bob. En este punto, Bob se estaría conectando, navegando de forma anónima. Una de las características de esta red Tor es que su navegación es anónima, por lo tanto, una vez que estemos conectados a esta red, en este punto seremos anónimos, seremos Bob, y desde aquí no se puede no se puede llegar a una trazabilidad hacia atrás hasta Alicia para saber quién realmente se está conectando. Por lo tanto, esa es la característica que convierte Bob en anónimo. A raíz de estos nodos que van rastreando hacia atrás y debido a esta capa de cifrado, complican el rastreo y complican la identificación de esa persona pública que está conectado en cualquier sitio del mundo. Como dato a mencionar en este gráfico, que es de la Universidad de Oxford, vemos el uso diario de esta red Tor en el mundo. Como vemos, como dato interesante, vemos que tenemos Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, y tenemos a España, ¿vale?, que puede ser el quinto país que más navegación por Tor, es decir, navegación anónima, utiliza del mundo. ¿Vale? Es un dato bastante interesante para analizarlo. Y aquí tenemos varios casos de gran repercusión. Aquí, por ejemplo, en el diario deportivo AS decían que investigaban si los ultras del Deportivo y el Atlético de Madrid, de esa trifulca, se citaron por una red secreta llamada Tor, ¿vale?, por esa red anónima. Y luego una noticia de 4 decía que un exdiputado dimitió por supuestamente mandar unos correos a través de esta red anónima, a través de Tor, con la intención de chantajear a un expresidente de un banco. También mencionar, tanto en la red anónima Tor como en Deep Web, cuerpos policiales como el FBI o cuerpos de seguridad están monitorizando este tipo de entornos para perseguir y controlar estos actos delictivos que se suelen cometer en este tipo de redes. Por lo tanto, mucha precaución a la hora de conectaros a este tipo de redes, ya que está siendo monitorizado por los cuerpos policiales y persiguiendo muy duramente estos actos delictivos. En esta práctica hay que tener especial cuidado, ¿vale?, y lo que queremos es orientarlo a ver cómo cambia nuestra conexión y cómo cambia nuestra dirección IP estando conectado a la red Tor y sin estar conectado a ella. Veremos que en un estado natural, conectando a nuestra casa, tendremos una dirección IP pública y una vez conectado a Tor, volvemos a comprobar nuestra dirección IP y veremos que nuestra conexión se ha convertido anónima. Esa será la práctica que vamos a hacer ahora. Para ello, abriremos un navegador web, consultaremos nuestra dirección IP y después nos conectaremos a la red Tor mediante el programa Tor y luego consultaremos otra vez esa dirección IP para ver cómo ha cambiado de forma pública a de forma anónima una vez conectado a esa red. En esta práctica de navegación anónima con Tor vamos a ver cómo cambia nuestra dirección IP antes y después de conectarnos a esa red anónima. Por lo tanto, podéis consultar vuestra dirección IP pública en una página como por ejemplo What is my IP address. Si vosotros conocéis alguna otra, podéis consultarlo también. Y observamos que esta es nuestra dirección IP pública, ¿vale?, y que nos sitúa en un mapa que estamos en Madrid. En la siguiente parte del ejercicio vamos a consultar de nuevo nuestra dirección IP una vez conectados a la red Tor para ver qué ocurre si estamos conectados de forma anónima o no. En este punto nos dice que ya estamos conectados a esta red Tor. Volvemos a consultar la dirección IP
Llegados a este punto, acabamos de consultar nuestra dirección IP pública una vez conectados a la red Tor y vemos cómo nos ha cambiado nuestra dirección IP y ahora mismo en este punto estaríamos navegando de forma anónima. En este último bloque de evasión de restricciones, un punto bastante importante a recalcar a tener en cuenta es el anonimato. Existen varias herramientas para evadir restricciones, como pueden ser web proxies, que son aplicaciones web, como por ejemplo Proxify o HideMyAds. Hay programas como por ejemplo pueden ser VPNs, que son redes virtuales protegidas. También el mismo Tor, ¿vale? Esa herramienta que hemos utilizado para conectarnos y navegar de forma anónima, también evade restricciones. Y por último, el traductor de Google, Google Translate. Y por último, como método para evasión de restricciones, tenemos el traductor de Google que nos hace esa función. Si por ejemplo nosotros introducimos una URL que tenga algún tipo de restricción y le damos al botón de traducir de un lenguaje a otro, vemos cómo se va a conectar a esa página y te va a saltar ese tipo de restricción en este caso. Y como veis, este es el resultado y podemos comprobar que introduciendo una URL en el traductor de Google se ha conectado a esa propia página web y te ha evadido una restricción. Este taller y el resto de jornadas forman parte del eje quinto, Programa de Excelencia en Ciberseguridad, dentro del Plan de Confianza Digital del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que está llevando a cabo desde INCIBE, para la promoción y captación de talento en ciberseguridad. Si te gusta la ciberseguridad y quieres profundizar en este tema, desde el Plan de Confianza Digital se están desarrollando las siguientes actividades, como por ejemplo formación especializada en ciberseguridad. Son cursos MOOC, son cursos online que se desarrollan a través de una plataforma de formación de INCIBE, que es la dirección formación-online.incibe.es. Máster en ciberseguridad orientado a titulados universitarios
un programa de becas anuales orientado tanto para titulados universitarios como para titulados de FP. Si queréis saber más información acerca de estas becas, podéis visitar la página www.incibe.es/convocatorias/ayudas. Y por último, el evento en ciberseguridad Cibercamp. Cibercamp es el evento internacional en ciberseguridad de INCIBE para identificar, atraer y promocionar el talento joven en ciberseguridad.